mexicano en cada rincón. Este es nuestro invitado, el distinguido amigo, el profesor Agustín Cortés Robles, profesor y escritor. En esta oportunidad, profesor, estamos hablando sobre la puesta en circulación. Así, chamo, sobre la puesta en circulación de este libro, de los discursos históricos desde 1962 al 2020, de los discursos de toma de posesión de los distintos presidentes en ese periodo. Profesor, ¿cuáles discursos de estos que están plasmados en este libro hacer la observación de que este material no se encuentra en ningún otro libro o escrito o periódico junto? Puede ser que los distintos periódicos de la época tengan uno por aquí, uno por allá, los distintos discursos, ni siquiera en el Archivo General de la Nación se encuentran los discursos así de manera que usted pueda ir a estudiarlo. Esta fue una investigación que hizo el profesor. ¿Cuáles discursos de estos usted considera son los más importantes? Bueno, ahí hay 5 discursos que son clave, y de él. Está el discurso del doctor Joaquín Balaguer en el año 1966. ¿Por qué ese discurso es importante? Porque él se desmarca a partir de ese momento de toda relación con la dictadura trujillista. Recuerde que el profesor Joaquín Balaguer, el doctor Joaquín Balaguer, fue a un discurso en la ONU, donde él, hablando de desmarque, donde ahí en la ONU, él le dice a los norteamericanos, pasó una temporada de la tiranía y vamos a abrir la República Dominicana a una nueva época de democracia. Correcto. Entonces, muy bien, magnífico su intervención, Idel, tengo que felicitarlo. Entonces, en el 66 ese discurso es clave porque Balaguer dice adiós a su relación con la tiranía trujillista, pero es un discurso muy agresivo para la sociedad de ese momento, la dominicana, porque Balaguer sabe que la oposición no cree mucho en él, porque una persona que en el año 61 está dirigiendo el país a nombre de la dictadura, asume en el 66, estamos hablando 5 años de diferencia, la dirección del Estado. No es verdad que en un periodo tan breve de tiempo va a cambiar de ser trujillista y dictador, ¿verdad?, a un proceso democrático tan inmediato, tan rápido. Entonces, la oposición que Balaguer se ganó también y se granjeó en el país dentro del proceso de la revolución constitucionalista, estaba preparada para enfrentar al doctor Balaguer. Máxime también cuando la sociedad dominicana, sobre todo la clase intelectual de ese momento, la clase estudiantil de ese momento, la clase obrera del país, estaba altamente politizada. Yo diría que tenía amplia preparación. Quizás la gente de los campos no, de los pueblos distantes del país no, pero la gente que tenía acceso a medios de comunicación, a medios de producción, que tenía acceso a los liceos, a las escuelas y a la única universidad del país en ese momento, que era la universidad, la querida Universidad Autónoma de Santo Domingo, estaba conteste de que debía enfrentar ese gobierno del doctor Joaquín Balaguer, y se extendió durante 3 periodos consecutivos. Eso creó una estela. Ahí tuvo 3 gobiernos, 3 gobiernos, 3 discursos de diferentes. Correcto. De mando. Y en esos 3 discursos, el doctor Balaguer delineaba aún más el corte político que él tenía y sentía en contra de esa claque, que no aceptaba y no entendía que él venía ahora a dirigir el país bajo un criterio democrático. Usted me va a decir más adelante, en el próximo periodo de Joaquín Balaguer, que es en los últimos 10 años, y la variación del discurso, de cómo y de la política, que fue un gobierno más democrático los últimos 10 años, a estos 12 años. Gana don Antonio Guzmán en el 1978. Discurso dentro de todo más importante, el segundo discurso más importante, porque el presidente Antonio Guzmán Fernández despide los 12 años de Balaguer. La sociedad dominicana estaba hastiada y harta de la gestión de gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Por más apartamentos, por más comida, por más casa, por más becas que diera el doctor Joaquín Balaguer,
la sociedad dominicana no quería al doctor Balaguer en el poder. Ese es don Antonio Guzmán Fernández, un hacendado, presidente de la República, ganadero, santiaguero, que llega a la presidencia de la República correctamente. Entonces, Dominicana. ¿Qué importancia tiene ese discurso? Antonio Guzmán Fernández despide la semidictadura del doctor Joaquín Balaguer y da paso a la democracia. Suelta a los presos políticos. Correctamente, una democracia real. Y los que están en el exilio lo invita a regresar al país. Correcto. La gente tiene más libertades dentro de esa etapa. Antonio Guzmán Fernández es una persona más asequible, no tiene el poder mesiánico y ese engreimiento de que yo soy el que mando, esa aureola de que yo soy el rey. A pesar de que era rico, era un campesino. Correcto, ¿no? Y además es una persona muy asequible, muy humilde, muy... Entonces, Antonio Guzmán Fernández en ese discurso que le señala cosas duras al doctor Balaguer y dice que va a enfrentar situaciones bien pesadas de sus 2 años de gobierno, y Balaguer sentado ahí lo escuchó estoicamente, ¿sí? Como debe ser un presidente, como deben hacerlo todos los presidentes. Eso mismo hicieron los demás presidentes, porque cuando él sale del poder, Balaguer regresa al poder en el año 86, el presidente de ese momento es Jorge Blanco, y Jorge Blanco estaba sentado al lado de él y escuchó todos los estertores que tenía que decir Balaguer en contra de él y en contra de su gobierno. Hay que explicarle a don Antonio Guzmán en 1978. Se suicida. Salió, entra... Jacobo Masluta. No, bueno, Jacobo entra de manera interina y hace un discurso que está también en el libro, un discurso breve de una página, de una cuartilla, está aquí, diciéndole al país que él está contento y bien claro que hay un presidente electo y que le va a entregar a ese presidente electo, que es Salvador Jorge Blanco. Ahí tenemos el video de Salvador Jorge Blanco, donde aparece Jacobo Masluta entregándole a Salvador Jorge Blanco, exacto, señor director. Que no tenga inconveniente el país. Sí, y los economistas que no piensen en que va a haber una frustración de gobierno, un inconveniente. En ese proceso eleccionario, recuerda que Jacobo Magluta enfrentó a Jorge Blanco por la presidencia de la República de manera interna en su partido Revolucionario Dominicano. Pero, como quiera, dentro de las negociaciones que Peña Gómez logró impulsar entre ellos, Jacobo Magluta quedó como senador del Distrito Nacional. De modo que tenía una cuota amplia de poder, y de verdad que tenía poder Jacobo a lo interno del PRD, y Jorge Blanco, por la popularidad de ese momento, ganó las elecciones. Entonces... otro santiaguero, sí, abogado, que llega a la presidencia de la República. Correcto. ¿Qué importancia tuvo el discurso de Salvador Jorge Blanco? No, ese discurso es un discurso que tiene importancia desde el punto de vista histórico, pero es un discurso muy agresivo hacia la gestión de gobierno de Antonio Guzmán Fernández. Que inclusive, yo creo que yo no tengo prueba. Sí. Yo no tengo prueba, no me gusta hablar así, pero se rumora, ¿sí que se dice? Sí. Que don Antonio Guzmán se suicidó porque supuestamente Salvador Jorge Blanco lo amenazó de meterlo preso. Yo no sé si eso es verdad. Es un rumor fuerte, es un rumor que siempre se ha mantenido, que él dijo que iba a revisar la estructura de gobierno del gobierno de Antonio Guzmán Fernández. Y ciertamente, si tú y cualquiera de los televidentes lee el discurso de Salvador Jorge Blanco, que está aquí en el libro, tú notas que él está haciendo una revisión a la gestión de gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Aún... Son unos chismosos los PRDistas. Por eso duraron 20 años fuera. Porque mira como un presidente de su mismo partido le entrega, le persigue al anterior de su mismo partido hasta llevarlo al punto. No sé si sea verdad que se suicidó. Sin embargo, profesor, sí, Salvador Jorge Blanco pierde y le entrega a Balaguer. El que cae preso es Salvador Jorge Blanco. Debo decir que ese discurso es muy mordaz, el de Jorge Blanco, en contra de Antonio Guzmán Fernández, y sobre todo teniendo muy presente que el cadáver de Antonio Guzmán Fernández está fresco todavía. Sí. Entonces, ¿qué hacías tú con hacer leña del árbol caído? Entonces es un discurso... Por eso Balaguer no lo respetó. Se compromete... Por eso Balaguer no lo respetó, porque cuando usted mismo... Y mira que Salvador Jorge Blanco está muerto y su hijo también, Orlandito. Sí. Cuando usted mismo agrede a su propio compañero, llega Balaguer y lo persigue y lo mete preso a él y a Cuervo Gómez, a varios más. Sí. Que ha sido Salvador Jorge Blanco el único presidente
Que ha caído preso. Correcto, formalmente profesor. de todos, de De todos. todos, sí. Bueno, después de eso entonces viene un discurso importante, un discurso que despide a 3 líderes políticos, asume Leonel Fernández Que Reina. asumí Balaguer los 10 años que hablamos. Ah, sí, que usted quiere... Hablamos de ese periodo, luego de Salvador Jorge Blanco, Sí. luego de ese periodo que llega un Balaguer más democrático, Sí. más abierto, ya Cansado también. en las finales Sí. de su vida, todavía ya casi ciego, Sí. y muestra más apertura Sí. y más tolerancia. Porque es un Balaguer en esos últimos 3 periodos, un Nos quedan Balaguer, 5 minutos, director. es un Balaguer que viene con la intención de reivindicarse ante la sociedad dominicana. No quiere muchos pleitos, no quiere esos encuentros, ¿verdad?, difíciles que él tuvo en los años 70. Y entonces los discursos de él son discursos bastante ligeros y sencillos. Lo dice inclusive, hace esos discursos de su subconsciente. Como tú verás, hay discursos, de esos 3 discursos, en total no llegan a 20 páginas. Son discursos de 6, 7, 8 páginas. Balaguer le entrega en el 96 A Leonel Fernández. a Leonel Fernández. Leonel Fernández despide a 3 líderes de este país. En ese discurso están esas palabras y las estructuras y los criterios están ahí. Despide a Peña Gómez, despide a Balaguer y despide al profesor Juan Bosch. Y entonces da Ese paso gobierno a una nueva generación. acentuó